Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para tener la segunda parte de nuestro tema, la última profecía para esta generación. Leemos nuevamente la escritura en San Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante, donde nos dice Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La última profecía para esta generación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo nos habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nos habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y nos habla de los ángeles que Él enviará para, con gran voz de trompeta, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Y nos dice, hablándonos del tiempo en que eso acontecerá, nos dice: de la higuera aprended la parábola. O sea que la higuera, que representa al pueblo hebreo, a Israel, es una señal grande para la iglesia del Señor Jesucristo, para que pueda comprender el tiempo en que estas cosas deben suceder. La higuera del pueblo hebreo ya está en su tierra, ha reverdecido y está esperando allí el cumplimiento de la venida del Mesías al pueblo hebreo. En la actualidad, el pueblo hebreo en algunos lugares tiene escritos tales como: bienvenido el Mesías. Y así por el estilo, colocan pancartas y diferentes anuncios para
que el Mesías se revele a ellos en esta generación. Porque la higuera, que es Israel, el pueblo hebreo, está en su tierra esperando el tiempo, el momento en que Dios le confirmará el pacto al pueblo hebreo. Y para eso estará ungido con el Espíritu de Dios, el ángel con el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, el ángel que sube de donde nace el sol, el cual tiene el sello del Dios vivo y el cual tiene la comisión de llamar, juntar y sellar en sus frentes a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Conforme a Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, ya encontramos allí al Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 hebreos, 144,000 escogidos de Dios, de medio del pueblo hebreo, que tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea, tiene escrito en sus frentes el nombre de su Padre y el nombre del Cordero. O sea que tienen la revelación del nombre eterno de Dios y nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Para esa labor que Dios llevará a cabo allí en el pueblo hebreo, Él tiene a su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 7, ungido con su Espíritu Santo. Pues el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. En ese profeta mensajero es que estará el Espíritu Santo revelándose al pueblo hebreo y dándole a conocer al pueblo hebreo todas las cosas que se requieren para que el pueblo hebreo pueda ver el cumplimiento de la venida del Mesías. Ahora, esa es la forma en que el pueblo hebreo será convertido a Cristo en el día postrero. Por eso es que, aunque han ido grandes predicadores, grandes evangelistas y grandes ministros de la dispensación de la gracia, personas del cristianismo, para convertir al pueblo hebreo a Cristo, no han podido. Solamente algunos hebreos han recibido a Cristo como su Salvador, pero la nación hebrea como nación no ha sido convertida a Cristo, porque la conversión del pueblo hebreo a Cristo será por medio del ministerio que el Espíritu Santo estará operando en su ángel mensajero, en el ángel que viene ungido con el sello del Dios vivo. Por eso es que han transcurrido 2000 años y no han podido convertir al pueblo hebreo a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para el día postrero, un solo hombre, el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, ungido con el Espíritu Santo y con los ministerios de Moisés y de Elías manifestados en él, convertirá al pueblo hebreo a Cristo, y así los ojos del pueblo hebreo serán abiertos y comprenderán todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, y comprenderán que ese era el Mesías que ellos estaban esperando, y lo rechazaron y pidieron su muerte y fue crucificado. Ellos llorarán como se lloraba en el día de la expiación, el día 10º del mes 7º, donde se sacrificaba el macho cabrío. Para ese tiempo, todo el pueblo hebreo tenía que afligirse por sus pecados, llorar por sus pecados
y pedir a Dios perdón por sus pecados y tener el sacrificio por el pecado para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Eso es lo que se estará materializando en medio del pueblo hebreo en este tiempo final. Será la reconciliación del pueblo hebreo en el día de la expiación, que será actualizada cuando el pueblo hebreo vea la expiación, vea a Cristo, se dé cuenta que crucificaron a su Mesías, a su Rey. Pero ellos aceptarán el sacrificio de Cristo en el día postrero y serán reconciliados con Dios. Y Dios tendrá misericordia de ellos, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11 y versos 25 en adelante, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Recuerden que es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado el último miembro del cuerpo místico de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, hasta que el último predestinado, elegido de Dios, escogido de Dios, escrito en el libro de la vida del Cordero, haya recibido a Cristo como su Salvador y haya entrado al cuerpo místico de Cristo al recibir el Espíritu Santo. Cuando el último haya entrado, de ahí en adelante, encontramos que el pueblo hebreo tendrá su oportunidad. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque irrevocables son los dones de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Podemos ver que cuando haya entrado el último de los escogidos, escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, los cuales son los que forman la iglesia del Señor Jesucristo, cuando haya entrado el último, ya Dios no estará llamando más personas para formar parte de su iglesia, porque ya se habrá completado el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego lo que faltará será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora es con el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la segunda venida de Cristo, que son llamados y juntados en el día postrero los escogidos que formarán parte del cuerpo místico de Cristo, con los cuales se completará el número de los escogidos de Dios. Esos son los escogidos de Dios entre los gentiles para entrar al cuerpo místico de Cristo y completarse el número del cuerpo místico de Jesucristo, el número de la iglesia del Señor Jesucristo.
Ahora, Cristo ha estado buscando a sus hijos de edad en edad, desde la tierra de Israel, pasando a la tierra de Asia Menor, y luego pasando a Europa, y luego pasando a Norteamérica, y ahora en este tiempo, en esta generación, pasando a la América Latina y al Caribe. Ahora él estuvo en San Pablo en la primera edad, buscando sus hijos de la primera edad. Estuvo en 5 ángeles mensajeros en Europa, buscando sus hijos en 5 etapas de edades de la iglesia gentil en Europa. Y luego estuvo en Norteamérica, en William Marion Branham, el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, buscando a sus escogidos de esa séptima edad. Y luego, en este día postrero, él enviaría a su ángel mensajero. El ángel mensajero de Jesucristo lo enviaría a la América Latina y al Caribe para buscar a los escogidos que completarían el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, entren al cuerpo místico de Cristo. Luego de eso, nos espera la transformación de nuestros cuerpos, y para los que han partido en el pasado, les espera la resurrección en cuerpos eternos. Eso es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios seremos manifestados en cuerpos eternos, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y así viviremos con Jesucristo por toda la eternidad. Estaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. En la cena de las bodas del Cordero, allí lo veremos. También estaremos en el glorioso reino milenial, y allí también lo veremos. Pero en este tiempo lo estaremos viendo velado en carne humana, en su ángel mensajero, dándonos su mensaje final, hablándonos estas cosas que deben suceder pronto en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Desde el 1963 en adelante, encontramos que tienen que estarse cumpliendo las profecías correspondientes al tiempo final. Desde el 1963 en adelante, las profecías o la profecía, la última profecía para esta generación, tiene que estarse cumpliendo. Febrero 28 de 1963 fue el día en que aparecieron 7 ángeles mensajeros al precursor de la segunda venida de Cristo, y uno de esos ángeles mensajeros lo arrebató y fue llevado juntamente con los otros ángeles. En cuerpos teofánicos estaban todos, y aún el séptimo ángel mensajero fue en cuerpo teofánico también, y allí estuvieron reunidos 8 ángeles de Dios. Cuando eso estuvo ocurriendo, el reverendo William Marion Branham se encontraba en las montañas de Arizona, por Tucson, Arizona, por ese territorio, y allí fue arrebatado en espíritu para estar con esos ángeles mensajeros de Dios. Por cuanto William Marion Branham era el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Ahora todos allá reunidos
Allí estaban completos todos los mensajeros que Dios enviaría a su iglesia durante todo el recorrido de la iglesia del Señor Jesucristo por esta tierra. Y allí estaba uno de los ángeles que era muy diferente a los demás, el cual tenía el séptimo sello, o sea, el cual tenía para cumplir la segunda venida de Cristo. Tenía para cumplir la materialización en carne humana de la segunda venida de Cristo. Para eso ese ángel tenía que venir a la tierra en carne humana, como habían venido en carne humana los otros ángeles mensajeros. Y el ministerio de ese ángel mensajero, que era muy diferente a los demás, tenía que surgir en esta tierra y tenía que tener una trayectoria ministerial, trayendo la palabra de Dios en forma progresiva. Y para ese tiempo en que todo eso estaba ocurriendo sobre el territorio de Arizona y de Nuevo México, se encontraba allá en las montañas de Arizona, por el territorio de Tucson, Arizona, se encontraba el séptimo ángel mensajero buscando de Dios y esperando la visita de los ángeles de Dios. Para ese tiempo yo me encontraba en Puerto Rico, también en las montañas de Puerto Rico, por Lares, en una montaña de Puerto Rico, allá en un retiro espiritual. Y de allí salí predicando la palabra de Dios. De ese tiempo en adelante ya comencé en el ministerio formalmente, llevando la palabra de Dios por diferentes lugares de Puerto Rico, en parques, en plazas, en lugares públicos y en iglesias, en templos. También viajando a otros países y así llevando a cabo la obra de Jesucristo. Y todavía continúo viajando y llevando la palabra de Cristo por todos los lugares de la América Latina y del Caribe, y también por Norteamérica, para así cumplir el ministerio que Jesucristo ha colocado en mí. El ministerio que ha estado siendo manifestado desde el 1963 hacia acá, de ahí en adelante, ha sido el ministerio que ha estado trayendo el mensaje del Evangelio del Reino y ha estado anunciando y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el ministerio con el cual los escogidos de Dios serían llamados y juntados en el día postrero. Y
para regocijo de los latinoamericanos, ese ministerio ha sido enviado a la América Latina y al Caribe, porque ahí están, en su mayoría, los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, que completarán el número del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así se completará el número de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que este ministerio ha sido enviado a los latinoamericanos y caribeños en el mismo idioma y con el mismo idioma que hablan los latinoamericanos y caribeños, exceptuando el Brasil, que habla portugués, pero que entienden también bastante el español, muchos de los brasileños o brasileiros. Y cada día van aprendiendo más español en el Brasil para poder entender el mensaje del día postrero, el mensaje del Evangelio del Reino, enviado por Jesucristo a los latinoamericanos y caribeños por medio de este ministerio que nació allá en Puerto Rico en el año 1963. De ahí en adelante encontramos que este ministerio que ustedes han estado viendo, trayendo la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, y dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la última profecía para esta generación. Este ministerio que ustedes han estado viendo estaba prometido en la palabra de Dios como el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Dar testimonio de todas estas cosas correspondientes a esta generación. Dar testimonio de la última profecía para esta generación. Y dar a conocer que alrededor de esta última profecía, la profecía de la venida de Cristo para el día postrero y para esta generación, giran todas las demás profecías correspondientes a este tiempo final. Todas las demás profecías dependen del cumplimiento de la última profecía para esta generación, o sea, de la profecía de la segunda venida de Cristo. Ahora, hemos visto que así como comenzó el ministerio de Jesucristo 2000 años atrás, después de un retiro espiritual que tuvo, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, luego el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y ahí estuvo sin comer 40 días y 40 noches, o sea que estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y después salió predicando el Evangelio y llevando a cabo el ministerio correspondiente a aquella generación. El ministerio correspondiente a la primera parte, a los primeros 3 años y medio de la semana 70 de la profecía de Daniel. Y el ministerio final que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá, operando en medio de ella, operado por el Espíritu Santo, es el misterio de Cristo repitiéndose nuevamente en medio de la Israel celestial, o sea, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo.
Ese es el ministerio del Hijo del Hombre prometido para ser manifestado en el día postrero. Ese es el ministerio también de Moisés y es el ministerio de Elías, nuevamente repitiéndose en el día postrero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, para bendición de todos los hijos e hijas de Dios. No importa dónde se encuentren, no importa que estén en tal o cual país, y no importa que estén en tal o cual grupo religioso, eso no importa. Lo importante es que escuchen la voz de Cristo por medio del ministerio final, del ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas en las iglesias, para así los escogidos de Dios recibir el llamado final, el llamado de Jesucristo, para poder recibir la fe, para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. El ángel dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el llamado de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, llamando a todos sus escogidos en este día postrero, en este tiempo final, en esta generación, para ir a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, tiempo que desearon vivir los hijos de Dios de otras edades y de otras dispensaciones. Ya este ministerio de Jesucristo, manifestado en carne humana, este ministerio que ustedes han estado viendo desde el 1963 en adelante, ha estado en la tierra y ha ido en una forma progresiva, dándole al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra del día postrero, la palabra correspondiente a esta generación, para que así la iglesia del Señor Jesucristo esté despierta y esté viendo y escuchando a Jesucristo, el ángel del pacto, velado y revelado en carne humana en este día postrero, a través de su ángel mensajero, dándonos su mensaje final, bajo el ministerio de Jesucristo, a través de su ángel mensajero. Pero el ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Así es que ninguna persona podrá decir que se está haciendo Jesucristo, porque Él no es Jesucristo, pero Jesucristo estará en Él, operando el ministerio final, para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, y darle a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos su mensaje final. Es el Señor Jesucristo el que dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero del Señor Jesucristo es el que viene con el ministerio de Jesucristo para este día postrero y para esta generación en la cual nosotros vivimos, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder y así obtener el conocimiento correcto de todas estas cosas
que están profetizadas que deben suceder en esta generación. Ahora hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Leíamos la Biblia y nos preguntábamos, ¿cuándo será que esta señal será vista en el cielo? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿Y en qué día? Pero vean, el día 28 fue el día de las 6 de la tarde en adelante. Esta foto, esta primera, fue tomada a las 6:10 de la tarde. Esta segunda fue tomada a las 6:15 de la tarde. Y esta otra fue tomada a las 6:30 de la tarde. Fueron tomadas de diferentes lugares, de diferentes ciudades. Y ya el día de la señal del Hijo del Hombre en el cielo es conocido. El 23 del mes, el 28 del 28 del mes de febrero. Conocemos también el mes y conocemos el año. El año 1963 fue mostrada la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dando testimonio que en la tierra Jesucristo, el Hijo del Hombre, estaba comenzando su ministerio profético a través de su ángel mensajero, a través de un velo de carne de un hombre al cual ungía con su Espíritu Santo para ese ministerio del día postrero y de esta generación en la cual nosotros vivimos. Y ya han transcurrido 34 años cuando llegue el día 28 de febrero de 1997. Eso es contando los años a razón de 365 días y cuarto. Pero si lo sacamos a razón de 360 días, pues ya tenemos los 34 años cumplidos hace tiempo. Ahora, ¿cuántos años más tendrá Cristo este ministerio sobre la tierra en medio de su iglesia gentil, dándole testimonio a su iglesia de estas cosas que deben suceder en esta generación conforme a las profecías bíblicas? No está especificado el tiempo, pero hay un tiempo señalado en el programa divino en que este ministerio será quitado de medio de los gentiles y será colocado en medio del pueblo hebreo. Pero mientras tenemos tiempo, estaremos llevando el mensaje del Evangelio del Reino por toda la América Latina y el Caribe. Y yo estaré yendo personalmente también. Y también estaré yendo a través de videos grabados con las conferencias con el mensaje del Evangelio del Reino y a través también de los folletos impresos con el mensaje del Evangelio del Reino y también con cintas magnetofónicas, para que así la voz de Cristo, la gran voz de trompeta, llegue hasta el último de los escogidos y penetre hasta lo profundo de su alma, de su corazón, y allá en lo profundo de su alma escuche la voz de Dios, la voz de Jesucristo, dándole a conocer estas cosas que deben suceder pronto en esta generación
en la cual nosotros estamos viviendo. Y con el conocimiento de estas cosas que deben suceder pronto, es que cada escogido de Dios es llamado y juntado en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de la última profecía para esta generación, en donde encontramos que alrededor de esta profecía giran todas las demás promesas hechas para la iglesia del Señor Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esta promesa gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo, en el día postrero, en esta generación, velándose y revelándose en carne humana en su ángel mensajero. Y por eso es que por medio de su ángel mensajero, los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, serían manifestados, y serían esos ministerios los que con la gran voz de trompeta estarían llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en esta generación y en este día postrero, con la gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino. Una trompeta es la voz de Dios, la voz de Cristo. Y el mensaje del evangelio del reino es la voz de Cristo para todos los escogidos de Dios en este día postrero y en esta generación en la cual estamos viviendo. El evangelio del reino es el que contiene el mensaje de la segunda venida de Cristo en este día postrero, siendo cumplida la venida de Cristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es el profeta del Señor Jesucristo para la dispensación del reino, porque Cristo siempre ha estado usando mensajeros, profetas, para por medio de ellos hablarle a su iglesia. Y el último que usa es un profeta dispensacional. El profeta de la dispensación del reino, donde coloca el ministerio de Moisés y de Elías. El ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesucristo por segunda vez. Pues es el Espíritu Santo, el cual estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, en la porción correspondiente a cada edad, y el cual estuvo en toda su plenitud en Jesús de Nazaret. Y ungió a Jesús con poder. ¿Quién lo ungió? Dios. Lo ungió con su Espíritu Santo en toda su plenitud. Y ahora Jesucristo ha estado ungiendo sus mensajeros de edad en edad con su Espíritu Santo, y para el día postrero Él ungiría a su ángel mensajero, al profeta de la dispensación del reino y mensajero de la edad de la piedra angular. Lo ungiría con su Espíritu Santo, y a través de ese ángel mensajero, Jesucristo en el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, estaría hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en esta generación y en este día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Ahora hemos visto por medio de quién la iglesia del Señor Jesucristo escucharía
la voz de Cristo en esta generación y en este día postrero, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ya hemos visto el cumplimiento de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos visto también lo que es el ministerio de los dos olivos. Y hemos visto lo que es la segunda venida de Cristo a su iglesia en el día postrero, en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Por eso este es el tiempo más glorioso para la iglesia del Señor Jesucristo. Para pronto, los que murieron en el pasado creyendo en Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo, ser resucitados en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta ver la venida del Señor, hasta ver su venida, conforme a como fue profetizada, no seremos delanteros a los que durmieron, porque ellos resucitarán primero en cuerpos eternos y después nosotros seremos transformados y tendremos también el cuerpo eterno. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, el cual desearon ver y vivir los santos del Antiguo Testamento y también los santos de la iglesia del Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento, de las 7 etapas o edades de su iglesia gentil. Y ahora nosotros nos ha tocado vivir este tiempo tan glorioso para ver la venida del Señor con sus ángeles manifestada en este día postrero. Ver la venida de Cristo, del ángel del pacto, del Espíritu Santo en carne humana, con los ministerios de Jesús por segunda vez, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Porque él dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles conforme a las profecías. Y ahora hemos visto el misterio más grande de toda la Biblia siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, en esta forma tan sencilla, tan simple, para que todos lo puedan entender. Ese es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1, cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo. Leamos este pasaje, ya terminando nuestra plática de esta ocasión. Capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, cuando se dice como por media hora, es media hora más o menos. Media hora más o menos en el cielo representa muchos años para los seres humanos. Y ahora estamos viviendo nosotros en la generación que vería el séptimo sello cumplido aquí en la tierra. Vería el séptimo sello, la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo en su ángel mensajero para darle testimonio de estas cosas a su iglesia en esta generación en la cual estamos viviendo.
la última profecía para esta generación. Hemos tenido la segunda parte de este tema, el cual comenzamos hoy en la mañana. En la mañana tuvimos la profecía, la última profecía para esta generación, parte 1, y ahora hemos tenido la última profecía para esta generación, parte 2. La conferencia de la mañana se complementa con la conferencia de esta tarde. Y hemos visto el misterio que estaba escondido bajo el séptimo sello, bajo la última profecía para esta generación. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la última profecía para esta generación. Que Dios les bendiga grandemente y les tenga el entendimiento abierto siempre y el alma abierta para recibir su palabra y comprender todos los misterios del reino de Dios, todas las profecías correspondientes a este tiempo final y cómo van cumpliéndose en este tiempo final, para que así todos sean bendecidos por Dios y pronto todos seamos transformados y raptados conforme a la promesa de Cristo para su iglesia, para este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante sirviéndole a Jesucristo con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón. Y pronto todos seremos transformados y raptados antes que comiencen a caer los juicios de la gran tribulación sobre este planeta Tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo por sus bendiciones prometidas para su iglesia, para esta generación en la cual vivimos, en donde Él está cumpliendo sus promesas conforme a como están en su palabra. Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dijo: y no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, acontezcan. Y se están cumpliendo todas esas cosas que Él dijo que se tenían que cumplir. Así es que podemos ver que Jesucristo no miente. Él dijo la verdad y la está cumpliendo. En la última profecía para esta generación. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra amable atención.